investigador, doctor en Ciencias Sociales y magíster en Comunicación. Nos hablará sobre el proceso formativo en comunicación comunitaria y sonidos propios en el Caribe colombiano. Específicamente, la Juntaza 1, Ranchería El Ahumado, La Guajira, proyecto vinculado al portafolio de estímulos 2024 del Ministerio de Cultura. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Quiero y vengo a compartir un proyecto de investigación que, como dirían algunos pensadores latinoamericanos y del Caribe colombiano, es un proyecto que se siente y se piensa, es sentipensante, porque creo que la investigación es básicamente eso, un proceso de sentir y de pensar. No es un proceso operativo, no es un proceso técnico, es un proceso básicamente que pasa por la sensibilidad de la gente y que pasa por la posibilidad además de preguntarnos qué hacemos con la investigación. Y creo que una de las opciones puede ser la posibilidad de transformar a partir de la investigación. Entonces, nosotros desde el proceso de investigación que, bueno, está articulado con el semillero Magis de la universidad y con la Corporación también Comunicación, Territorio y Resistencia, aliada también evidentemente con la universidad para muchos de estos procesos, pues desarrollamos procesos de investigación social en diferentes territorios del Caribe colombiano, lo que se puede llamar trabajo con población de especial protección constitucional, pero también con territorios que se pueden asumir como de difícil acceso. Entonces, con estas comunidades y con estas poblaciones que básicamente pues podríamos pensar que tienen múltiples y diversas apuestas de narración y diversas cosmologías, pues desde ahí generamos investigación social, muy de corte cualitativo en mi caso, muy de corte etnográfico, es decir, cuando hablamos de etnografía, decimos que recorremos el Caribe, recorremos los territorios y partimos desde las posibilidades y las agendas y las necesidades de la gente. Entonces, hay un trabajo muy fuerte en este marco con población afrodescendiente, con población indígena, con población LGBTIQ+, y con población campesina. Y este es un trabajo que tiene una base, la investigación, que si bien es muy importante buscarla en las revistas indexadas y en las bibliotecas, también es muy importante construirla desde la generación de confianza con la gente. Creo que eso es un elemento supremamente importante y a ese elemento hacía alusión ahorita uno de los semilleros. Es decir, me pongo a jugar fútbol, pero claro, ¿qué construye eso? Construye confianza, ¿sí? En la alusión de la referencia anterior. Y la confianza es fundamental para generar investigación de profundidad o investigación de lo que denominamos en investigación cualitativa, investigación significativa. Es decir, que haya posibilidades ahí de sistematizar conocimientos. Ahora, además, partimos en este contexto de un reconocimiento de los saberes y las metodologías y los procesos propios, locales y ancestrales. O sea que este tipo de investigación que yo les propongo y que pues les estoy compartiendo hoy, parte básicamente del reconocer que la gente en los territorios tiene unos saberes que debemos nosotros desde la academia tener en cuenta. Y con eso descentramos el conocimiento desde la biblioteca o desde el aula o desde la institución universitaria y movemos también el protagonismo de la producción de investigación y de la producción de conocimiento en los territorios y en la gente. En ese marco y en ese orden de ideas, en una de las varias convocatorias en las que de pronto hemos participado, y eso es una invitación también para ustedes, como estudiantes, como colegas, poder participar en este tipo de convocatorias bien interesantes y convocatorias de todo tipo, pequeñas, medianas, grandes, regalías, etcétera, o sea, de todo, cooperación internacional, nacional, etcétera, que a medida que uno va avanzando en el ejercicio de la formulación, pues también va generando, hay que sembrar, ¿no? Entonces uno manda 20 propuestas, 10 convocatorias y salen 9 rechazadas, pero de pronto alguna puede salir. Y a ese ejercicio hay que someterse para ir trabajando, ir madurando los proyectos. Cuando hablo de maduración de los proyectos, hablo de generación de confianza con la gente. De los procesos que les voy a contar,
para poder construirlos en términos de construcción de investigación, hemos tenido que recorrer 15 años, 18, 20 años con algunas poblaciones. O sea, no son proyectos de investigación que surjan de la nada. Es decir, de un momento a otro surgió el proyecto y se planteó y entonces salió. Puede que pase así. Pero lo mejor de todo esto es poder tener un proceso, o sea, que la investigación sea también resultado de un proceso de construcción, ojalá colaborativa, participativa, de intercambio de saberes, de reconocimiento, y es ahí lo que nosotros denominamos también intercambio de saberes, la posibilidad de tejer entre las comunidades, los territorios y las universidades. Y en ese orden de ideas participamos en esta convocatoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que fue el proyecto Estímulos de este año. Ese proyecto, ese portafolio de estímulos de este año 2024 tuvo la participación más o menos de unas 15,000 propuestas en diferentes líneas. Nosotros apostamos por una beca que se llama Comunicación y Territorio, el programa de Estímulos 2024, que lo que propone básicamente es, ahí está el título, es generar procesos de comunicación comunitaria, es decir, estos procesos de comunicación comunitaria nada tienen que ver con los procesos de comunicación mediática, masiva, comercial, mercantilista, sino son procesos de comunicación que están básicamente generados desde los contextos sociales, desde los tejidos sociales. Y desde allí poder trabajar procesos de formación. Y más que formación, yo diría que intercambio, porque los procesos de formación, el saber no está en nosotros, sino en la posibilidad de intercambiarlo, procesos de formación de sonidos propios en el Caribe colombiano. Y lo propusimos a partir de dos juntanzas que vamos a hacer, ya hicimos una este fin de semana. O sea, lo que les voy a mostrar ahora en estas diapositivas hace parte de un trabajo de campo que se hizo este fin de semana. O sea, estoy casi que bajándome del territorio y viniéndoles a contar a ustedes lo que se está haciendo en territorio. Este proyecto planteó 2 juntanzas de 4 comunidades. Entonces trabajamos con San Basilio de Palenque como población afro, trabajamos con el corregimiento de San Isidro Labrador, con el cual tenemos proceso de la Americana, en la alta montaña, el Carmen de Bolívar, en Montes de María, trabajamos con la Casa de Paz en Ciénaga Magdalena, eso es una casa de Caribe afirmativo, población LGBTIQ+, y trabajamos con el pueblo Guayú en la ranchería El Ahumado, cerca Rigo Hacha, pasando Camarones, con el cual tenemos un proceso, si uno se pone a sumar, con Palenque pues llevamos un proceso más de 15 años de vinculación. Yo tuve la posibilidad de hacer mi tesis doctoral ahí en Palenque. Con el pueblo Guayú llevamos más o menos unos 8 y así sucesivamente con cada uno de estos territorios. Entonces vamos a ver el reel que es cortico. Por favor, me ayudan para revisar. Ahí donde dice comunicación comunitaria, creo que ahí pueden, sí. Bueno, entonces es una pequeña muestra de lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Entonces, esta fotografía, si ustedes se dan cuenta, la que está de fondo, esa es en la ranchería Ahumado este mismo fin de semana y ahí están más de 25 personas, 25 personas de 4 territorios en donde hay diversidad. Y entonces desde ahí reconocemos ese interdiálogo y hay población afro, pueblo guayú, población LGBTIQ+, y comunidades campesinas de los Montes de María. Y a partir de ahí producir sonidos y reconocernos desde la producción de sonidos a través del formato podcast y saber que desde ahí se podría construir paz, porque esa construcción de paz está basada básicamente en la posibilidad de escuchar a los demás y hacer reconocimiento de la diferencia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta fue una publicación incluso de hoy que hace alusión a la primera juntanza intercultural y sonora en la ranchería Guayú, El Ahumado, y ahí están más o menos los datos del proyecto, el portafolio de estímulos y demás. Sigamos, por favor.
En la siguiente. Entonces, aquí está básicamente qué fue y qué es lo que estamos haciendo. Con estas comunidades, básicamente, incluso con el apoyo del sistema público de medios de comunicación pública de Colombia, es decir, RTBC, Radio Nacional de Colombia, está vinculada también con nosotros en este proceso. De alguna manera nos están ayudando, estuvieron con nosotros en territorio porque tienen una gran experiencia en producción sonora y desde allí empezamos a producir unos podcasts. La parte teórica de los podcasts, entre comillas, la parte teórica la hicimos este fin de semana y la segunda juntanza de toda esta gente la vamos a hacer en San Basilio de Palenque. Entonces, si ustedes se hacen una idea, entre la alta montaña en San Isidro Labrador, en los Montes de María, y la ranchería El Ahumado, hay más o menos 10 horas de diferencia. Ahora ya lo hicimos de esta manera, lo vamos a hacer al revés. Y entonces se vincula la gente. Esto tiene un sentido. Es que normalmente estos contextos han sido golpeados por el conflicto armado colombiano y el conflicto armado colombiano lo que hace, lo que sigue haciendo es dividir la gente, separarla y entonces el absolutismo, el totalitarismo, todas estas imposiciones además ideológicas de la violencia, de la negación del otro se imponen. La comunicación en este caso lo que hace es generar lo público, fortalecer lo público, vincular las relaciones, que la gente se encuentre, que la gente pueda sentirse, que la gente se pueda reconocer. Y por eso ahí estamos desde esa mezcla y desde esa posibilidad híbrida que somos en el Caribe, ahí en la carretera troncal que comunica Santa Marta ya con el departamento de La Guajira. Sigamos a la siguiente, por favor. Y entonces hay unas categorías clave. Bueno, quizás ahí están todos, ¿no? El señor Osvaldo de los Montes de María, la señora Fidelia del pueblo Guayú, la señora Luz Meri de los Montes de María, María, que es del pueblo Guayú, nuestro joven Clayvis de San Basilio de Palenque y Omi, que además fue alumna mía de comunicación, es la coordinadora de Casa de Paz de Caribe Afirmativo en Ciénaga Magdalena. Y ahí tenemos las posibilidades desde un marco también teórico y unas referencias, porque lo que se hace aquí es trabajar desde la interculturalidad, el reconocimiento de la diferencia y la construcción de la ciudadanía política, de los sujetos políticos desde la comunicación comunitaria. Además, el aporte de que esto genera paz y diálogo por una sencilla razón, porque la gente se sienta a escucharse sus historias, la gente se siente visibilizada. Solo ese detalle que además lo aprendemos de el colectivo de comunicación Cuchasuto, quien el semillero maíz hacía referencia a oro, ahorita Cuchasuto significa escúchanos. Y ya eso es una frase muy potente en construcción de paz. Y tener en cuenta diversas narrativas sonoras. El Caribe yo pienso que está por ser contado. El Caribe no ha sido del todo contado. A pesar que hemos tenido grandes narradores, está por ser contado. ¿Y por quién? Pues ahí están los narradores. Los narradores podrían ser los actores sociales. La historia contada desde ellos y desde ellas, y aquí cabe el lenguaje de inclusión, desde ellas en este caso, porque hay población LGBTIQ+, no va a ser la misma contada por los ganadores, por la élite, por la hegemonía y por la gente que ha ganado económicamente el sistema. Y está la posibilidad también de tener y asumir el territorio como aula, pero el territorio como diverso y como multicultural. Sigamos, por favor. Bueno, en la metodología ya les había planteado la posibilidad de que nos embarcamos metodológicamente desde una construcción cualitativa, esto es una investigación cualitativa, con diseño cualitativo, con un enfoque básicamente etnográfico, pero también se trabaja un enfoque de teoría fundada. ¿Cuál es el enfoque de teoría fundada aquí? Pues la posibilidad de generar saber, reconocer saber local. A medida que vamos recorriendo, porque hacemos etnografía, que vamos caminando por los territorios, que hacemos entrevistas navegadas, que hacemos entrevistas caminadas, que hacemos entrevistas recorridas, o colchas de retazos, talleres cualitativos alternativos, como colchas de retazos. Por ejemplo, en este caso hicimos una colcha de retazos, pero sonora, no con dibujos, sino fue una colcha de retazos sonora. Entonces, desde ahí poder generar e identificar la teoría propia, o sea, la teoría local. La teoría, vuelvo a decir, que no está en los libros. O sea, no es la teoría validada científicamente, sino la teoría que está en la gente, que creo que un país como este debe tener muy en cuenta. Y a partir de ahí, pensar el proceso comunicativo desde sus fases de producción, preproducción, postproducción y postproducción, pero en clave de comunidad, o sea, en clave de territorio. Y es muy importante esto porque estas 20, 25 personas terminan haciendo réplica en otros territorios. Entonces, la persona de una comunidad
o de cualquier territorio que asuma la radio, por ejemplo, en este caso, la narrativa sonora, la fotografía, el video, como su proyecto de vida, se la quitamos a la guerra. Automáticamente se la quitamos a la guerra. Entonces, esto es una mezcla de investigación social con intervención social también, aunque yo me alejo mucho de la categoría de intervención, pero pues se podría utilizar, porque me parece un poco instrumental, pero realmente es la posibilidad de quitarle a la guerra desde lo pequeñito, ¿sí? Desde acá, desde el sonido, por ejemplo, mucha gente, o sea, se le va quitando la guerra eso. Por eso esto a veces es bloqueado por el sistema de la guerra. Bien, y terminamos. Y entonces, entre los resultados, que aquí básicamente, pues yo creo que las fotografías hablan más que lo que estamos diciendo a la izquierda. La fotografía de la derecha sí está clarísimo el tema de la interculturalidad. Ella le está dando desde San Basilio de Palenque, le está ofreciendo su indumentaria además y se la coloca en el pueblo guayú. Ahí tuvimos un cruce de dos lenguas además, ¿no? La lengua boyinaiqui y la lengua palenquera, en el mismo territorio. Se cruzaron esos sonidos. Fue una experiencia bien interesante. Y la diversidad de las manos también y la multiculturalidad de las manos, pues con lo que ellas nos entregaban ya en la ceremonia final de protección. Vamos a crear un podcast, una historia que ya está pensada, que está en preproducción en este momento. Se pensó en el territorio por comunidad. Yo creo que eso ya lo tenemos el 6 de octubre listo. Tenemos un proceso de formación para ellos también y para ellas que está en proceso, que está en desarrollo, y unos contenidos de diálogo intercultural y de construcción de ciudadanía política, es decir, de fortalecimiento de las bases y las organizaciones sociales. Entonces me gustaría ya para terminar, bueno, este es el pendón o el afiche donde está pues básicamente la información del proyecto que ha sido financiado por el Ministerio de las Culturas en alianza con la Corporación Comunicación, Territorio y Resistencia, y donde la Americana también puede entrar o entra a través de los semilleros o a través mío como docente e investigador. Sigamos en el Instagram, por favor. Yo no sé si podemos abrirlo ya por último, la imagen del Instagram. Esa. ¿Si abre o no? Si no, pues bueno. Pues también es importante que nos busquen los que quieran en el canal en YouTube, Comunicación, Territorio y Resistencia, que es un espacio además, un formato digital, es un canal digital en donde podemos establecer allí todos los trabajos de campo y las investigaciones que vamos desarrollando. El canal nace en el 2020, tiene 4 años y estamos ya sobrepasando los 100 registros audiovisuales de todo el Caribe colombiano. O sea, hay 100 registros de diferentes partes del Caribe colombiano, y cuando hablo del Caribe profundo, hablo del Caribe de difícil acceso, hablo de las voces de los campesinos, de las desplazadas, de las mujeres como protagonistas, ¿no? Porque son las mujeres las que sostienen y resisten el proceso social. Lo que nos queda de país está sostenido por las mujeres en el Caribe. Uno va a los territorios y son las mujeres las que uno ve que tienen el gran poder de poder proteger además y de poder cuidar la vida. Son las grandes protectoras de la vida de los territorios. Entonces, este tipo de procesos, ahí podemos pasar las fotos, que era lo que quería. Ahí están las fotos del equipo nuestro en la Corporación Comunicación, Territorio y Resistencia. Hay egresadas también de aquí, egresadas del semillero, pues lo que hemos hecho en la ranchería. Fíjense esto es de Ciénaga Magdalena. Y este es la leyenda del caimán cienaguero, además muy masculino, muy patriarcal y demás, pero la población LGBTI Casa de Paz lo invierte y lo narra de otra manera, y hablamos aquí ellas hacen parte de Casa de Paz y son población LGBTIQ+. Devuélvete un segundito, por favor, y desde ahí narran, pero el lugar donde lo hacen, el lugar de enunciación, es una ranchería guayú, donde este tipo de narrativas y de enfoque de género no ha sido abierto, no ha sido tampoco aceptado. Pero poco a poco podemos decir, allá atrás está María, además, que se reconoció, por ejemplo, este fin de semana lo vivimos, la posibilidad además de reconocer el género y respetarlo, como siempre, que eso hay que hacerlo, es reconocer la condición humana. Entonces, independientemente del género, independientemente del grupo étnico al que se pertenezca. Sigamos. En las fotografías, estos personajes son de Radio Nacional de Colombia. Moncho es estudiante de aquí del programa de comunicación social de esta universidad, y Marlon Natera, que hace parte también del tema técnico. Bueno, ahí están las autoridades las mujeres autoridades de la ranchería. Bien, estas son las comunidades que participaron.
Bien. Listo. Muchas gracias.